Muy buenos días, te doy la más cordial bienvenida a este espacio Una dosis de esperanza, que como cada lunes transmitimos con algunos temas que consideramos interesantes que pudieran ser de bendición para tu vida. Y pues bueno, quiero invitarte para que te quedes con nosotros en el transcurso de este tiempo y puedas escuchar este tema. También quiero invitarte para que si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna duda, alguna inquietud o incluso hay algún tema que te gustaría que tratáramos en este espacio, ¿verdad? Quiero poner a tu disposición un número telefónico donde tú podrías comunicarte con nosotros, ¿verdad? Y por ahí puedes mandarnos un WhatsApp, un mensajito, ¿verdad? Para decirnos cuál es tu inquietud. Por ejemplo, si tú tienes alguna duda sobre uno de los temas que hemos estado tratando, de las emociones, de los duelos, la depresión, la tristeza, ¿verdad? Y quieres expresar tu duda para que yo pueda orientarte, o también tienes alguna sugerencia de alguna temática que tú consideres que te pueda servir de acuerdo a lo que estás viviendo, con toda confianza puedes comunicarte. Mira, el teléfono donde puedes mandarnos el mensajito de WhatsApp es el 81 23 32 05 78. 81 23 32 05 78. Este lo estoy atendiendo yo personalmente, así que te invito para que si tienes alguna temática que quieras sugerir o alguna situación donde requieras un poquito de orientación, con toda confianza puedes comunicarte con nosotros. Bueno, la semana pasada comenzamos hablando acerca del tema del duelo, ¿verdad? Y mencionábamos cómo el duelo es esa etapa donde nos vamos adaptando a la pérdida de un ser querido. Y hablábamos de que en esta etapa pues se viven muchas emociones, ¿verdad? Se viven algunos procesos cognitivos como la negación, pero también se vive el enojo, se vive la tristeza, hasta que finalmente se llega a la aceptación. Ahora, algo importante, muchas personas tienen inquietud de no saber, por ejemplo, si su duelo ha ido avanzando o se quedaron estancados, ¿verdad? Porque dicen, bueno, ¿cuánto tiempo es lo que debe durar un duelo? ¿Cómo puedo saber si ya mi duelo es algo que está siendo pues no tan saludable? Entonces, por eso el día de hoy quiero hablarte de los duelos difíciles. Lo primero es que nosotros podamos conocer cuáles son algunos de los diferentes tipos de duelo, ¿verdad? Y también fíjate que en el duelo van a influir algunos factores. Es decir, hay algunos duelos que se pueden convertir en un poco más difíciles debido a algunas circunstancias o factores que intervienen. Por ejemplo, como pudiera ser las circunstancias de cómo se dio la muerte. Cuando es una muerte repentina a través de un accidente o una enfermedad, pero ni siquiera nos dio tiempo de procesar, pues va a ser un duelo un poquito más difícil, ¿verdad? Porque se da de manera repentina. También cuando son muertes traumáticas, por ejemplo, cuando se trata de un suicidio o cuando también la persona muere asesinada, pues este tipo de muertes nos causan un dolor más profundo y por lo tanto a veces pueden ser un poco más complicados. También la relación que había con la persona. Por ejemplo, si era una relación de ambivalencia, donde había como una relación de amor-odio, ¿verdad? Porque no había una muy buena relación, había momentos donde estaba muy bien, momentos donde muy mal, pues eso puede generar algo de culpa, ¿verdad? Por esa relación de amor-odio y eso puede hacer que el duelo se complique. Otras veces cuando era una relación demasiado, decimos simbiótica, quiere decir que estaban tan unidos, que eran como uno solo, entonces pues ese tipo de duelos también va a ser difícil por la cercanía, ¿verdad? Que había con la persona que ha partido. También otra de las cosas que puede influir, ¿verdad? Es, por ejemplo, si la persona, los que quedamos, los deudos,
¿verdad? Antes hemos vivido otros duelos y de alguna manera no los hemos superado, pues también eso puede de alguna manera influir en que los duelos que ahora estoy viviendo, ¿verdad?, me sean más difíciles de sobrellevar. Entonces, la cuestión es que puede haber algunos factores que hagan que el duelo se complique un poco. Ahora, ¿cuáles serían los diferentes tipos de duelo? Primero tenemos el duelo anticipado. Este es cuando nosotros, por ejemplo, nos toca enterarnos que nuestro ser querido tiene una enfermedad grave. Regularmente, cuando lo estamos cuidando, cuando estamos en ese proceso de atender a nuestro ser querido, también empieza a darse de manera interna en nosotros un duelo anticipado. Es decir, vamos procesando que esa persona quizás está cerca de irse. Entonces, ese duelo, vamos a decir que nos va preparando de tal manera que cuando llega la partida, ¿verdad? Como ya hubo meses de dolor, de acompañarlo, incluso a veces la oportunidad de despedirse y también el hecho de ver que el familiar está sufriendo, cuando llega la partida, pues sentimos como una tranquilidad de saber que estuvimos con él, que ahora ha dejado de sufrir, ¿verdad? Este sería el duelo anticipado cuando se trata de enfermedades que la persona padece por algún tiempo. Ahora, algo importante es que no todas las personas lo procesamos igual. Por ejemplo, hay ocasiones donde la familia vive esta situación de que su familiar o la persona amada está en una enfermedad grave, pero aunque los médicos le dicen, ¿verdad?, que su tiempo de vida es corto, la familia no lo acepta. Están en una negación. Entonces, aunque pasen tiempo con ese familiar, no se da mucho el duelo anticipado, ¿verdad? Porque en realidad había una resistencia a aceptar que esa persona podía irse. Entonces, no es algo que suceda en automático, ¿verdad? Puede ser que si nosotros procesamos que nuestro ser querido, ¿verdad?, ya está en una etapa terminal, empezamos con el duelo anticipado. Pero también puede ser que si estamos en una negación de decir, no, yo sé que se va a levantar, yo sé que va a salir, ahí entonces no se da el duelo anticipado. Y cuando llega la partida, ¿verdad?, es como si hubiera sido algo repentino, porque esa familia no procesó el duelo, porque no había una aceptación de que la muerte pudiera estar cercana. También tenemos lo que se llama el duelo sin resolver. Esto es cuando la persona se estanca en una de las etapas por mucho tiempo. Hablábamos de que puede haber algunas etapas dentro del duelo, como la negación, como la ira, ¿verdad?, la depresión. Entonces, cuando una persona se estanca por más de un año en una etapa, ¿verdad?, ahí ya se considera que es un duelo sin resolver, que no ha podido avanzar. El duelo ausente, esto es cuando la persona parece como que no ha sucedido la pérdida. Este sería como un duelo bloqueado, como cuando la persona está en una negación de que eso en realidad no sucedió. Entonces la persona no sale de esa primera etapa de shock, ¿verdad?, de bloqueo o de negación, y aunque pasa el tiempo, pasan los meses o incluso los años, la persona sigue haciendo como que no existió la pérdida, pero más que nada es porque tiene miedo al dolor de enfrentar la ausencia de su ser querido. Luego tenemos el duelo retardado. Esto es cuando, por ejemplo, el doliente, la persona, es alguien que tiene responsabilidades, que siente que tiene que estar bien para los demás. Entonces, como que esta persona, vamos a decir que retarda su proceso de vivir el duelo, porque se enfoca primero en atender las necesidades de la familia, estar fuerte para la familia, tratar de apoyar a los demás, y entonces su proceso lo deja guardado. Sí se da, pero no se da quizás desde el momento en que inicia con la partida del ser querido, sino que primero se enfoca en ayudar a su familia,
en ser fuerte para ellos, ¿verdad? Y entonces su proceso interno del duelo lo posterga un poco porque siente que tiene que estar bien para los demás. Luego tenemos el duelo inhibido. Esto es cuando la persona no sabe cómo expresar su dolor. Sí tiene el dolor, ¿verdad? Pero no sabe cómo expresarlo y por lo tanto lo inhibe. El duelo desautorizado. Esto es cuando, por ejemplo, no es bien visto el que yo llore por la persona que partió. Por ejemplo, cuando a lo mejor la familia no aceptaba la relación con esa persona porque consideraban que era una persona mala. Entonces, el familiar, ¿verdad? Que se duele por la ausencia, pero como que no tiene libertad de expresar el dolor porque la familia o porque la cultura no ve bien que pueda llorar por esa persona porque consideran que no lo merecía, etcétera. Pero finalmente la persona está viviendo el dolor, solo que no lo puede expresar porque hay una presión social de que no debe hacerlo porque es incorrecto. El duelo distorsionado, esto es cuando tuvimos una pérdida de un ser querido muy cercano, ¿verdad? Como papá, mamá, esposo, hijo, hija. Pasa el tiempo y todo parece indicar que está bien, que no hay problema, pero luego enfrentamos otro duelo que no es tan cercano y nuestra reacción a ese segundo duelo es como la que debió haber sido en el primero. Es decir, como si conectáramos, ¿verdad? El dolor, aunque ahora es una pérdida distinta, no tan significativa, nuestra reacción es como si hubiera sido de alguien demasiado cercano, porque entonces estoy como reviviendo o como sacando, ¿verdad? Quizás un duelo que no terminé de superar de cuando fue una pérdida realmente significativa. Y luego llegamos al duelo que se llama patológico o duelo crónico. Y aquí hablamos de un duelo que es largo, es decir, que pasa el tiempo, más de 1 año y medio, 2 años, y todavía la persona muestra pues como si estuviera en una etapa mucho más temprana del duelo. Porque, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a sentir el dolor de la pérdida, ¿verdad? Pues va a haber tristeza, va a haber negación al principio, va a haber enojo, pero conforme pasan los primeros meses, esas emociones van bajando un poco su intensidad. No quiero decir que se van por completo, pero bajan la intensidad. En cambio, en un duelo patológico o crónico, se trata de que pasa el año, 1 año y medio, 2 años, y todavía tengo la misma intensidad del dolor que tenía en los primeros meses, ¿verdad? Porque eso sí, ya no es tan saludable. Es normal que en los primeros meses, la primera etapa, ¿verdad? Después del duelo, de cuando perdemos el ser querido, cuando inicia el duelo, es la más difícil, donde el dolor es muy profundo. Llegamos a creer y a pensar que nunca se va a quitar ese dolor, ¿verdad? Porque es algo intenso. Las emociones que tenemos en ese momento son muy intensas. Pero conforme van pasando los meses, vamos procesando. Y en ese avance de lo que es el duelo, también van aminorando la intensidad de las emociones. Todavía duele, todavía lloramos, pero ya no es un dolor insoportable como lo era al principio. En cambio, en un duelo crónico o patológico, han pasado 2 años, 3 años, 4 años y todavía al hablar de esa situación es un duelo, es un dolor profundo como si acabara de suceder. Entonces ahí estamos hablando de que la intensidad no ha cambiado. Ahora, cuando nosotros vamos avanzando en el proceso del duelo, al principio decía es la parte más difícil, pero conforme pasa el tiempo,
pues vamos recuperando nuestra vida. Y claro que hay fechas especiales que nos recuerdan a nuestro ser querido, ¿verdad? Como si era la mamá, pues el Día de las Madres, el día de su cumpleaños, la Navidad. Hay fechas significativas que de alguna manera nos hacen sentir nostalgia, ¿verdad? Porque extrañamos a la persona. Eso es natural. Pero estamos hablando de que es algo que pasa en algunas fechas y es una nostalgia. A lo mejor ese día lloramos, pero ese día. Pero no es todo el mes. No son muchos días. Es un dolor que vamos a decir todavía está ahí, pero como ya no tiene la misma intensidad, vamos a decir que nos dura un día, 2 días nostálgicos, luego vamos siguiendo con nuestra vida. En cambio, cuando es un duelo crónico, ¿verdad? Es algo que permanece no solamente en esos días, sino que dura meses, que nos trae una tristeza profunda o incluso una depresión, y eso ya no se considera saludable. También hablaríamos, ¿verdad?, de que parte del duelo, de la elaboración del duelo, es como dejar ir. Y, por ejemplo, pues entendemos que en algún momento nos deshacemos de las cosas que fueron propiedad de esa persona que amamos. Cuando la persona tiene resistencia, pasa un año, año y medio, y todavía no ha podido soltar, ¿verdad?, las pertenencias que eran de esa persona, porque se aferra a ellas. Porque en realidad, pues lo natural es que al principio, cuando recién comienza el duelo, es difícil poder soltar esas posesiones, porque nos representan a la persona que perdimos. Pero conforme pasan las semanas, de manera natural, pues entendemos, ¿verdad? Y decimos, bueno, voy a regalar su ropa, voy a repartir entre la familia, ¿verdad?, las cosas que eran significativas para esa persona, para que pues a cada uno nos quede como un recuerdo. Eso es natural. Pero cuando ha pasado año y medio, 2 años, y la persona no ha podido deshacerse o repartir, ¿verdad?, esas posesiones, entonces pues eso ya no es algo tan saludable, y habría que considerar qué es lo que está pasando. También cuando la vida de la persona cambia por completo, empieza a tener cambios abruptos en su forma de vida, en su comportamiento, empieza a tener quizás conductas autodestructivas, pensamientos de muerte, ideas suicidas, ¿verdad? Pues ya no es un duelo saludable. Algo está pasando, ¿verdad?, que está haciendo que esto se prolongue por mucho más tiempo, y que sobre todo ya no se está procesando como podría ser mejor, y eso va a traer problemas a la persona, ¿verdad?, o incluso pondrá en riesgo su propia vida. ¿Cómo hacemos nosotros para poder superar este tipo de duelos? Sabes, en ocasiones para que un duelo se haga largo, decíamos que puede haber algunos factores como la cercanía. A veces puede ser un sentimiento de culpa que queda en nosotros porque no pudimos despedirnos de la persona que amamos, porque todo fue tan rápido que no hubo oportunidad de despedirnos. En ocasiones también puede ser como una resistencia porque no entendemos el por qué se fue. Y aquí entra muchas veces el que nosotros queremos entender, ¿verdad?, el por qué se tuvo que ir de esa manera, o el por qué se tuvo que ir tan temprano. Por ejemplo, cuando se trata de la muerte de alguien joven. Porque nosotros asociamos, ¿verdad?, pues que la muerte empieza primero o llega primero para las personas ya ancianas. Pero cuando quien muere es alguien que todavía estaba más joven, eso es algo que nos cuesta mucho más asimilar, ¿verdad? Porque entonces nos quedamos como pensando, esa persona no pudo vivir, o sea, le faltó tanta vida, le faltó tanto por experimentar, y eso nos provoca un dolor más fuerte.
Pero sabes, creo que algo importante con nosotros que tenemos a Dios, que conocemos la palabra de Dios, es entender que Dios es soberano, ¿verdad? Y que Dios es quien tiene nuestra vida y nuestros tiempos en sus manos. A veces decimos, es que quizás si yo hubiera hecho esto, si no lo hubiera llevado al hospital, si lo hubiera llevado a este otro hospital, las cosas hubieran sido diferentes. Pero en realidad ya era el tiempo. A veces decimos, bueno, pero es que estaba tan joven, no alcanzó a vivir. Pero déjame decirte algo, muchas veces nosotros no vamos a poder entender la voluntad de Dios. Porque a lo mejor pensando en nosotros, para nuestra forma de pensar o de ver las cosas, decimos lo mejor era que lo hubiera sanado. Pero algo que debemos considerar es que Dios hace lo que es mejor para la persona y lo que está dentro de su voluntad, ¿verdad? Y muchas veces su voluntad es algo que yo no voy a poder entender del todo, ¿verdad? Porque yo estoy viendo mi perspectiva desde el lado humano, desde el lado me duele, desde el lado yo quería estar con esa persona durante muchos años, ¿verdad? Pero Dios determina y dice, este es el tiempo, este es el momento. Hace algunos años me tocó ministrar a una persona que estaba ya en una fase de cáncer terminal y estaba ya en lo último, muy, muy mal, ya con dolores muy, muy fuertes. Me acuerdo que platicando con ella, yo le decía, hermana, ¿y si Dios decidiera llamarle? Porque nosotros estamos orando por un milagro. Pero ¿y si Dios decidiera llamarle porque ya fuera el tiempo? Ella decía, no, no me puede llamar, porque todavía estoy joven, me falta mucho por hacer, tengo mucho ministerio que desarrollar. Y yo le decía, hermana, pero es que quizás a veces los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Y es algo que tenemos que aceptar, ¿verdad? Hay un pasaje donde la Biblia nos habla del caso de Job, un hombre que experimentó el duelo no solamente por uno, sino por todos sus hijos al mismo tiempo. Perdió sus posesiones, pero también perdió a sus hijos. Y quiero leerte donde cuando a Job le dan las noticias, ¿verdad? Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es de admirar cómo Job, en medio de su aflicción por haber perdido a todos sus hijos, yo creo que Job no entendía lo que estaba pasando. Él no entendía por qué había pasado todo esto, por qué se habían ido todos, no era uno, dos, sino todos sus hijos al mismo tiempo. Pero la actitud que Job tomó fue de adorar a Dios, manifestar su dolor, porque dice que mostró su dolor, ¿verdad? Él de alguna manera, cuando dice ahí que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, esto quiere decir, era una señal de duelo. Era una señal de que estaba deshecho por dentro. Pero dice que adoró. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Algo que a veces nos detiene, que no nos permite avanzar cuando estamos en problemas, en crisis o cuando atravesamos algunos duelos más difíciles, es que no avanzamos porque queremos entender todo lo que pasa. Y al no poder entenderlo, nos quedamos estacionados en ese dolor. Pero algo que debemos nosotros de tener en claro, ¿verdad? Es que dice la Biblia que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Muchas veces va a ser muy difícil entender los tiempos de Dios,
y la voluntad de Dios. Pero aunque no la entienda, debo aceptarla. Debo pedirle a Dios que me ayude a aceptarla, decirle, ¿sabes qué? Me duele mucho, porque para mí podía haber vivido más años, porque para mí podíamos haber sido compañeros más tiempo, pero ayúdame. Aun cuando no entiendo, yo adoro. Aun cuando no entiendo, yo te doy gracias por la vida que le diste, por el tiempo que me permitiste vivir con esta persona. ¿Verdad? Cuando tomamos esta actitud de adoración y de decirle a Dios, ¿sabes qué? Me duele mucho. Es algo que estoy batallando porque estoy tratando de entender y no alcanzo a hacerlo. Decirle, pero ayúdame. Aunque yo no entienda, yo quiero adorar. Aunque yo no entienda, yo quiero avanzar. Yo quiero aceptar que tu voluntad es buena, que tu voluntad es perfecta, aunque en este momento a mí me duela y yo no la entienda. Porque en realidad muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender por qué se va alguien que nosotros amamos cuando Dios podía haberlo sanado. Pero Dios sabe por qué lo hace. Si esa persona, ¿verdad?, murió conociendo a Dios en su corazón, pues nosotros sabemos que esa persona ya no sufre. Esa persona ya no está enferma. Dios le ha librado de tantas cosas porque era el tiempo de que estuviera con él, ¿verdad? Pero somos nosotros los que batallamos porque ellos se van y están en la presencia del amado. Somos nosotros, pero yo creo que podemos ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame, ¿verdad? Yo quiero aceptar que tu voluntad es buena y es perfecta, aunque yo no la entienda, ¿verdad? Yo quiero avanzar, yo quiero poder adorarte a pesar del dolor. Yo quiero poder agradecerte por el tiempo que me diste con esta persona. Y sobre todo permitir que Dios vaya mitigando el dolor. Es que muchas veces el dolor es muy fuerte. Y nosotros humanamente decimos, ¿cómo lo quito? El único que puede intervenir para poder traer el consuelo, para poder mitigar ese dolor e irlo haciendo algo que sea más llevadero, es el Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando hablamos de un duelo resuelto, de un duelo superado, no significa que olvidamos a la persona. No significa que ya no duele. Más bien significa que aprendemos a seguir con la vida, con esa ausencia, con ese dolor, pero ya no es un dolor que me incapacita. Ya no es un dolor tan intenso como lo era al inicio. Es un dolor con el que puedo vivir, que extraño, que me duele, pero también tengo alegrías, veo la vida, veo el futuro, tengo sueños, tengo expectativas. Y claro, es un dolorcito que está ahí, guardado, que en ciertas fechas se hace un poquito más fuerte, pero me deja continuar con mi vida. En cambio, cuando no se ha logrado este proceso, pasan los años, 3 años, 4 años, 5 años, y todavía mi dolor es demasiado intenso. Y yo creo que ahí necesitamos pedirle a Dios, decirle, Señor, ayúdame, yo necesito avanzar. Hay un pasaje, y con esto termino, cuando dice la Biblia que Dios determinó, ¿verdad?, que iba a desechar a Saúl como rey, porque había tomado decisiones equivocadas. Esto fue algo que dolió mucho al corazón de Samuel. Y dice en 1 Samuel capítulo 16, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí nos habla cómo para Samuel, aquel profeta, estaba siendo muy difícil aceptar que Saúl era desechado. Y se puso triste. Dice que lloró. No dice cuánto tiempo lloró, pero estuvo triste y llorando.
hasta que llegó un momento donde Dios le habla a Samuel y le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque quizás era natural que al principio llorara y por eso Dios lo dejó llorar. Pero llega el momento donde Dios, al ver que ese llanto se alarga, que ya no le permitía avanzar, le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Como diciendo, es tiempo de salir de ahí. Ok, ya lloraste, ya sufriste, pero es necesario avanzar. Porque incluso le dice, yo me he provisto de un nuevo rey. Como diciendo, hay mucho más por venir, ¿verdad? Pero ese dolor que tenía Samuel no le permitía avanzar. Muchas veces así pasa en nuestra vida. Quizás hace tiempo tuviste una pérdida de alguien que amaste mucho y han pasado los años, pero sientes como si tu vida no avanza, como si hay algo que no te permite volver a sentir felicidad, como si, aunque es un dolor que todavía es demasiado fuerte y que entonces ya no te permite ver el futuro con optimismo. Quizás cambiaste, te volviste alguien más cerrado, quizás con amargura, quizás con culpa, quizás alguien mucho más retraído, quizás constantemente te enfermas de una y de otra cosa, pero no hay una explicación médica. Quizás empezaron a haber cambios en tus conductas y entonces ahí te das cuenta que hay un dolor que no ha podido terminar de salir. Y si así fuera, yo te invito a que permitas que Dios sane ese dolor y le diga, Señor, ayúdame. Yo necesito terminar de sacar este dolor porque necesito recobrar la vida. Necesito avanzar. Y claro, siempre va a ser una ausencia, siempre va a ser alguien que amamos. Eso no se va. Pero aún con ese dolor podemos caminar, podemos reír, podemos disfrutar la vida, porque también tenemos una esperanza. Y es que como cristianos tenemos la fe de que un día le volveremos a ver. Entonces la fe, esa esperanza, fortalece nuestra vida en medio del dolor, ¿verdad? Pero si estás batallando, yo te invito a que platiques con Dios, que puedas incluso buscar ayuda en caso de que necesites platicar con algún consejero cristiano. Busca ayuda, platica con alguien, trabaja eso, porque yo creo que Dios está interesado en que tu corazón pueda ser sanado. Yo quisiera hacer una oración en esta mañana. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque en medio de todas las circunstancias de la vida podemos saber, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos acompañas, que tú tienes cuidado de nuestra vida. En esta mañana, Señor, te ruego por las personas que están escuchando este mensaje y que quizás están viviendo, Señor, aún un dolor muy profundo por la pérdida de alguien que ellos amaban. Que sea tu Espíritu Santo mitigando su dolor, que sea el consuelo divino en sus vidas, que sea tu presencia abrazándolos, Dios, y ayudándolos para seguir adelante a pesar del dolor. Yo creo, Dios, que tú puedes hacer ese milagro de sanidad en su corazón y clamamos por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como te decía al inicio, te invito para que si tienes alguna duda, necesitas alguna orientación, puedes comunicarte conmigo al 81 23 32 05 78, o también si tienes sugerencia de algún otro tema para los siguientes programas, los lunes a las 11, recuerda la dosis de esperanza. ¿Hay algún tema que te interesaría que tratáramos? Escríbenos y lo vamos a considerar. Y pues bueno, gracias por habernos acompañado durante esta transmisión. Te invito a que sigas las transmisiones de la Iglesia Filadelfia de lunes a viernes, el devocional a las 9 de la mañana, los miércoles, ¿verdad?, el tiempo de predicación, los domingos a las 10:30 el programa infantil y luego a las 12:30 tendremos lo que es el programa ya del culto evangelístico.
Te invitamos para que sigas nuestras transmisiones. Te deseo una bendecida semana. Que Dios sea contigo y con tu familia. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.